Corre el año 2026. En los libros de historia económica, este momento quedará marcado como un hito sin precedentes. México no solo ha crecido, se ha consolidado como el gigante comercial indiscutible de América del Norte. Las cifras son contundentes y cuentan una historia de éxito. A principios de este año, México se erigió oficialmente como el principal socio comercial de Estados Unidos, abarcando un impresionante 15.5% del comercio total de la nación estadounidense. Hemos dejado atrás a potencias históricas como China y superado a nuestros socios en Canadá. Por primera vez, México no es solo el mayor proveedor, sino también el mayor destino de las exportaciones estadounidenses. Desde las líneas de ensamblaje automotriz hasta la manufactura de alta tecnología, la etiqueta "Hecho en México" se ha vuelto omnipresente en el mercado del vecino del norte. Somos, hoy por hoy, el motor que mantiene girando gran parte de la economía regional. Sin embargo, todo ascenso conlleva sus propios riesgos. Este dominio comercial, aparentemente sólido, camina sobre la cuerda floja. Las declaraciones de Donald Trump han sacudido los cimientos de la diplomacia. La retórica política amenaza con materializarse en acciones concretas. Existe una posibilidad real, una que preocupa a los mercados, que Estados Unidos presione drásticamente o incluso abandone el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, durante la crucial revisión de 2026. Este escenario, que antes parecía improbable, ha obligado a despertar. El comercio se tambalea ante la incertidumbre política, pero ante la amenaza de aranceles y barreras, México no se ha paralizado. Al contrario, el gobierno y el sector privado han entendido que la supervivencia depende de una sola palabra: diversificación. En este tablero de ajedrez ha surgido un aliado estratégico fundamental: Canadá. Entendiendo que su propia economía también es vulnerable a los vaivenes de Washington, Canadá está impulsando activamente una alianza histórica con México. El objetivo es claro: fortalecer los lazos de inversión entre 2025 y 2026 para reducir la dependencia excesiva de Estados Unidos. Esta no es una simple promesa de buena voluntad. Se ha materializado en el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028. Este plan es la hoja de ruta para ampliar el comercio bilateral, eliminar trabas regulatorias y cooperar profundamente en sectores clave. Es una respuesta conjunta ante las tensiones arancelarias. Si una puerta se cierra en el centro del continente, México y Canadá están decididos a abrir ventanas más amplias entre ellos y hacia la Unión Europea. Pero la estrategia no es solo externa. Puertas adentro, la transformación es total. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno ha tomado el control de la narrativa económica con el relanzamiento del programa Hecho en México y la consolidación del ambicioso Plan México. Presentado a inicios de 2025 y operando a toda marcha en 2026, este plan tiene un objetivo central: la soberanía económica. Ya no se trata solo de ensamblar para otros, sino de fortalecer la economía nacional e incrementar la producción interna. El objetivo es reducir la dependencia de las importaciones, particularmente aquellas que vienen de Estados Unidos. Esto es parte de una visión más amplia de industrialización. En un mundo donde las cadenas productivas se están relocalizando, el famoso nearshoring, México ha decidido que esta relocalización sirva primero y ante todo para el desarrollo de los mexicanos. Es vital hacer hincapié en una realidad innegable. México es hoy una de las zonas más estratégicas del planeta para hacer negocios. La presidenta Sheinbaum ha confirmado que decenas de empresarios canadienses y de otras latitudes están llegando en oleadas, instalando sus corporativos en suelo mexicano. No vienen solo por la cercanía con Estados Unidos, vienen porque ven en la tierra mexicana una zona fértil para crecer exponencialmente sus inversiones, generando una derrama económica vital para el país. Y si el escenario más temido llegara a ocurrir, si Estados Unidos decidiera dar la espalda al tratado, México está preparado.
Como declaró contundentemente Marcelo Ebrard, México tiene todo para hacer tratados comerciales con todos los países. El mensaje para el mundo en este 2026 es claro. México es el socio número 1, pero también es una nación soberana, diversificada y lista para comerciar con el mundo entero. El futuro se escribe y se fabrica aquí. Pasado, bueno, se ha manejado esta retórica de Donald Trump, ya la ha desmentido, pero de todos modos sigue en el aire, de que puede haber cancelación del Tratado de Libre Comercio y todo este rollo, ¿no? Y el día de ayer, sale digamos, versión de que podría México tener un plan B con Canadá. Entonces, no sé si nos podría comentar algo al respecto. Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. El día de hoy, desde el día de ayer o antes de ayer, así lunes, ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo, no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos, para poder invertir en nuestro país. El día de hoy recibo yo al ministro de Comercio de Canadá y a otros ministros. Con el gabinete va a estar obviamente Marcelo, el secretario de Economía, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el canciller, obviamente, para Altagracia Gómez, que ella está de manera honorífica, para escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney, que estuvo aquí hace algunos meses, y el objetivo es fortalecer no solo el comercio, sino las inversiones. Entonces, hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país, que tienen empresas en muchos temas, y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el TEMEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países. Finalmente, en estas reuniones que ha venido sosteniendo con empresarios, con de diferentes tipos, ¿no?, de diferentes países, ¿cuál ha sido la inquietud más recurrente que le han hecho llegar a los empresarios? Y esa sería mi última pregunta. Mucho interés en México, mucho interés. No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, como siempre, que si se tardan mucho los trámites, que temas de este tipo que, como saben, estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites, tanto para las personas como para las empresas. Pero en general no hay algún planteamiento en particular, sino más bien cuál es el interés de México de recibir qué tipo de inversiones. Y es muy bueno, también les digo, porque viene este mismo año la ratificación del tratado con Europa y tenemos mucha relación con la India también. Entonces, estamos fortaleciendo la relación con muchos países, con Brasil. Conocen la relación que tenemos, que tiene que ver con inversiones y también con complementariedad, porque no se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que los mexicanos y mexicanas, las empresas mexicanas que producen y puedan exportar, no solo exporten a Estados Unidos, sino también a otros países del mundo. Abril probablemente. Sí. Ya existe un tratado con Europa, en realidad es su actualización. Gracias, presidenta. En torno a esta visita de los empresarios canadienses, ellos, en aras de fortalecer la relación comercial con México, lo que están solicitando es que haya mayor seguridad y haya certeza en materia de seguridad. ¿Su gobierno ya está en pláticas para ver cómo se va a dar solución a esto? No sé en particular a qué tema plantearon. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios, ¿no?, este tema, pero
No he platicado en particular sobre el tema con Marcelo para ver exactamente a qué se refiere. Común ver a mujeres. Pues muy bien, a ver, arranquemos con el TEMEC. Sabemos que desde que se firma el tratado, por cierto, igual Marcelo estaba pues encargado como canciller cuando estaba el presidente López Obrador, estaba Donald Trump en su pasada... Su primer turno. Su primer turno se firma y en esta firma, porque a veces eso no queda muy claro, en esta firma se pacta que va a haber una serie de revisiones, entiendo cada 6 años. Sí. Y entonces toca esa revisión. Querían una revisión con menos años inclusive, y querían ponerlo, en aquella ocasión, 2019, querían ponerlo como muy amplio, como si fuera una renegociación. Hazte cuenta como si fuera un contrato borrón y cuenta nueva. Que dijeran nos vamos cada 3 años y lo tenemos que volver a negociar. Obvio, nosotros decimos no, pues eso sí que no, ¿verdad? Entonces, al final del día, la negociación quedó en revisión. Entonces, sí. Esto me dirás, oye, pero es una diferencia de término. No, tiene muchas implicaciones, por supuesto. Porque el incentivo que tiene inclusive la actual administración de Estados Unidos es a no modificar la arquitectura esencial del tratado, porque si lo modificas, va a ser un debate en el Senado. Ahora sí que artículo por artículo, en año electoral, recuerden que tienen en noviembre elecciones en Estados Unidos, 1/3 del Senado. Y va a estar muy competido. Entonces, lo que vamos a vivir es un proceso de revisión. De hecho, ya estamos en ese proceso. Se inició con las consultas. Okay. Cada país tiene que hacer consultas. A los sectores. A los sectores, en fin, a todos los que deseen participar. En el caso de México no se habían hecho consultas antes. Esta es la primera vez. La presidenta Sheinbaum dijo, quiero que haya una consulta amplia. Participó también el Senado, ahora lo platicará Waldo. Y total tuvimos 30 sectores que nos dijeron qué piensan. También el movimiento obrero. Fui a la Secretaría del Trabajo y Marat, el secretario de Trabajo, convocó a las representaciones. Tuvimos ahí una buena reunión, varias. También con todos los que están en el sector agropecuario, que ahí tienen una desventaja más o menos común, que es que en Estados Unidos está muy subsidiada la agricultura. Bueno, entonces ahí se afloró ese tema. Y así sucesivamente. Entonces hizo una consulta muy amplia. Terminamos ya la consulta. Estados Unidos ya presentó los resultados de la suya. Nosotros tenemos la nuestra muy claramente establecida ya. ¿Cuál es el mandato que tenemos? Porque eso es lo que te da el mandato. Entonces, lo que en México se quiere negociar, ¿qué es? Que permanezca el tratado. Se puede perfeccionar el tratado, fortalecer el sistema de solución de controversias, buscar que el mecanismo laboral también se aplique para Estados Unidos, no nada más para México. Y en fin, hay una serie de cosas que ya te dejan claramente establecido qué es lo que es la expectativa de México ahora en esta revisión. Entonces ahí estamos. Ahora, para quienes nos están viendo ahorita, porque son temas que pueden ser muy áridos, la conducción de la presidenta, la estrategia que fijó, digamos, sangre fría, firmeza, lleva 11 llamadas con el presidente Trump. Muy complejo. De veras es... Bueno, ¿en dónde estamos? Entonces, por un lado, si nos colocáramos hace un año, todo el mundo esperaba que tuviéramos un arancel, primero, generalizado, cosa que no ocurrió. Exacto. O sea, el punto de partida era 25% a todo. Exacto. El día de hoy lo que tienes es solamente aranceles en alrededor del 15% de lo que exportamos. Claro, el mundo ideal sería que no los tuviéramos, pero la pregunta es, ¿cómo nos comparamos con los demás países? Eso. Entonces, México tiene una tasa efectiva de 4.1, según los datos de Estados Unidos. Tasa efectiva es, haces un promedio de todo lo que exportaste y ves cuánto pagaste en cada producto y haces una sumatoria y entonces dices mi tasa efectiva es tanto. Es como un promedio. Entonces tenemos 4.1. Brasil 17.7. Y así sucesivamente. Todos los principales socios de los Estados Unidos, Europa anda 5.5, 6.5, Vietnam en 20 y así. Hay una gran diferencia. Pero México está, por un lado tiene la tasa más baja junto con Canadá y por otro lado somos el exportador número 1 de Estados Unidos. Eso era imposible de lograr. O sea, si te lo hubiera yo dicho hace un año, me hubieras dicho, no, pues no se va a poder. Es decir, estás pagando la menor tasa y tienes la mayor participación en el mercado de Estados Unidos. Y la otra es, siguen creciendo las exportaciones. Que ese es el otro mito, ¿no? Porque, digamos, la oposición, el panismo, ya muy rancio y llenado de mentiras, apuesta no solamente una mala relación entre México y Estados Unidos, declaran casi que estamos al borde de el riesgo del TEMEC, y luego todo según las condiciones que se han venido generando, según ellos, para afectar las inversiones en México.
¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo cierto, Marcelo? Bueno, yo creo que es una apuesta muy equivocada que sí he escuchado del Partido de Acción Nacional y de otros partidos en cuanto a que la única posibilidad de que pudieran crecer está dada porque nos vaya mal la revisión del tratado. Es decir, Exacto. que tengamos dificultades con Estados Unidos. Si le va mal a México, nos va bien a lo mejor nosotros. Nos va a ir bien. Ajá. Y eso lo dicen en muchos foros, no estoy diciendo algo que no se sepa. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tienes el arancel más bajo. Ujú. Eres el número 1 en exportación a los Estados Unidos, porque nosotros ya rebasamos a China y a Canadá también. Entonces, ahora, lo siguiente es, tienes una inversión extranjera creciente, que esa es la otra, que habían dicho que la inversión extranjera no iba a venir, que si la reforma Que judicial. ahuyentamos. Bueno, ha sido un campañón que para qué te cuento, pero eso no ha La sucedido. incertidumbre. Se tuvo inversión extranjera directa en términos históricos, si lo comparas con los últimos años, es la más alta que se ha recibido. Acabamos de presentar un portafolio, si quieres ahora te explico qué es eso. Y en pocas palabras, las exportaciones siguen creciendo, crecimos 7.6% y en el año 16%. Entonces, no se ha dado ese clima o esa circunstancia de derrota. Ni se va a dar. Desearían. Ni se va a dar. ¿Por qué? Pues porque la conducción que haya llevado la estrategia que la presidencia está aplicando, bueno, me lo dicen en todo el mundo, acabo de ir a PEC. Todos, China, Corea del Sur, Japón, saludé a la nueva primer ministra y en fin, que por cierto México va a ser sede en 2026 y les comento por qué va a ser sede. Tuvimos aprobación unánime de la sede de México, ¿por qué? O sea, este año. No, es para 28, Ah, ok. porque tienes que hacerlo con anticipación. Pero se votó ahí, Ok. entonces tiene que haber, tienes que tener la mayoría de los votos, pero nosotros tuvimos todos los votos. Unanimidad. Indonesia, Malasia, Tailandia, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, bueno. Entonces, ¿por qué razón? Por una razón principalísima, porque dicen, vemos con mucho respeto lo que está haciendo la presidenta de México y lo que está logrando la presidenta de México. Esa es la valoración que hay en el exterior. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Ahora, hay riesgos, dificultades, siempre va a haber, ¿verdad? Más ahora. Quien Claro. te diga que no los va a haber, pues, estaría mintiendo. Pero vamos estamos en un buen punto de partida, yo creo, después de un año de lo que hemos vivido. A ver, vamos a escuchar a la presidenta y luego vamos acá con Jesús. Adelante. No, lo que tenemos es la participación del representante de USTR, el embajador Greer, en el Senado de los Estados Unidos, que es muy importante reconocer esta declaración, porque ahí, ya relacionado con la revisión del TEMEC, ahí dijo claramente que el TEMEC ha sido benéfico y que hay algunos temas que ellos consideran que es importante perfeccionar. Digamos que son conversaciones que continúan. Lo que tiene que haber pues es ya la formalidad y pues ya se ve, lo mencionaremos esto. A ver, un nuevo tratado tendría que pasar por los congresos. Desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así. Nosotros creemos que va a ser una revisión. Puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión. Pues ahí está claramente diciendo, no hay tal. Jesús, ¿cómo ves? No, fíjate, dos reflexiones que son muy importantes. Bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum y la operación del secretario Ebrard, tenemos que dejar aquí muy puntual que se sabe con gran claridad de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Qué quiero decir con eso? Previo a y de acuerdo al marco normativo en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, quedan plasmadas las acciones y los objetivos para impulsar lo que es nuestra cuarta transformación. Hoy con gran gusto ya podemos decir que todos estos mitos que se hablaban, si subías o cambiabas el precio dólar, la inflación, los salarios, esos mitos ya los dejamos atrás y podemos hablar de 13.4 millones que salieron de la pobreza. Sin duda. Entonces, en este punto de la revisión del TEMEC que se está llevando a cabo, hay gran claridad qué es lo que se tiene que hacer y está plasmado. Y está plasmado en donde se trazó una ruta muy clara desde el Plan Nacional de Desarrollo, en donde ahora va a recaer y que se instrumenta la Secretaría de Economía, todo lo que es el Plan México, los polos de desarrollo que los van a mencionar posteriormente, lo hecho en México, los portafolios de inversión que se mencionaban. Entonces hay una ruta muy, muy clara y muy precisa. Ahora, acompañado de esto, fíjate bien, y sí quiero dejarlo en la mesa,
hay un distintivo del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en todas las acciones. Primero, un fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Eso es lo que nos permite estar todos en la misma frecuencia e ir avanzando a paso firme. Y eso que se escuche muy bien, la cuarta transformación va avanzando a paso firme por esta relación y coordinación interinstitucional, en donde para fortalecer y dar viabilidad a esta revisión de este tratado, se han ido realizando las adecuaciones normativas y legislativas correspondientes. Ejemplo, en simplificación administrativa, que es fundamental, donde se generan las confianzas, pues hicimos toda una reforma de simplificación orgánica y digitalización. Un poco para que se entienda es todo lo que tienes que pasar de trámites y para poder invertir, para poder abrir un negocio, para poder hacer trámites en México. ¿Recuerdas que eso era el tabú, ¿no? O sea, para iniciar algo mejor no hago nada. Mejor no hago nada porque te van a poner trabas y trabas y trabas. O sea, lo que se hizo, se redujo el tiempo, ¿o qué? Se redujeron las instancias. Primero coordinación entre todas las diferentes áreas, se reducen tiempos y se simplifica a través de medios digitales. O sea, hoy es más fácil invertir en nuestro país. Hoy es más fácil y más ágil y sobre todo más transparente. Esto te da confianza. Pero igualmente, así como estamos hablando de simplificación administrativa, en este entorno del TEMEC se fueron generando las condiciones adecuadas en todas las reformas laborales, en donde cuentas ya con una democracia sindical, cuentas con un salario más digno, en fin, vas avanzando en que haya equidad en las condiciones que se tienen que poner sobre la mesa. O sea, que el modelo del tratado no descanse en solo el comercio. Hago una interrupción porque en la negociación común del 2019, el punto medular de la resistencia de México al acuerdo, cuando estaba Peña Nieto, era el tema laboral. Es decir, que no hubiese modificaciones en la ley. A mí me tocó. O sea, ellos lo que decían, no, hasta acordarnos, o sea, ellos lo que planteaban, nosotros defendimos, digamos, el petróleo, pero lo que defendía el gobierno de Peña cuando empieza a hablar con Estados Unidos es que decía Estados Unidos, muy bien, nomás que no puede haber una competencia desleal porque finalmente ustedes abaratan la mano de obra, están ofreciendo salarios muy bajos, no hay protecciones laborales y luego el gobierno de Peña increíble, pero lo que decían es, no, eso no me lo toques porque se me enojan los empresarios, aquí vamos a seguir con los salarios en el suelo. Entonces cuando llega el presidente López Obrador dice, pero por supuesto, es nuestra agenda, o sea, ni siquiera es que ustedes... Ni siquiera es bilateral, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a incrementar el salario, nosotros vamos a hacer una reforma, democracia sindical, negociación colectiva auténtica. Entonces, la ley mexicana es más avanzada que la de ellos. Sin duda. Pero de lejos, ellos no votan sus contratos colectivos, digo. Nosotros, aparte, ¿no? Viene toda esa reforma para fortalecer, porque finalmente el anterior al TEMEC, el TLC, estaba anclado, precisamente, ese sí, a abaratar todos los costos, destruyeron pues el mercado interno, el campo, porque la lógica, pues sí fue... Todo era mano de obra barata y con eso competir. Esa era la lógica. Y ahora estamos en una lógica muy distinta. Tienen salarios mucho más competitivos, más justos. Pero la otra es en crecer tu productividad, en diversificar tus posibilidades. Es lo que estamos promoviendo. Pero ¿cómo te fue a ti en la consulta, Wal? Porque veo que estás levantando. No, ¿Es para hechos o para qué? Para hechos. Alusiones. Alusiones, por favor, Waldo. Pero reforzando toda esta política integral en materia laboral que ha hecho desde el gobierno del presidente Andrés Manuel y la presidenta Claudia Sheinbaum. En la versión corta de los neoliberalistas, como lo dice el secretario de Economía y como lo dices tú, presidenta, ellos lo que veían es, México al TEMEC le va a aportar mano de obra barata, punto. No, era lo único que veían. Hoy México ha avanzado mucho en los derechos laborales. Ayer me parecía ridícula una discusión, estuve en un programa de debate y el coordinador de los diputados del PRI, ahora resulta que 40 horas es más que 48, o sea, nada más hasta ni la aritmética les da, pero hay que recordar también cómo se acabó con el outsourcing, cómo se ha venido fortaleciendo el salario mínimo, porque hay una política integral en materia laboral y lo que está aportando México al TEMEC es una clase trabajadora que tiene conocimiento, empresarios que transforman, mexicanas y mexicanos que son entregados para el país, pero que sobre todo están capacitados para competir con cualquier trabajador del mundo. Y eso tiene mucho que ver
con esta nueva formulación del TEMEC a partir del presidente López Obrador y obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se cambió la figura y se fortaleció un mercado laboral que no podíamos tener a nuestros trabajadores mexicanos al servicio de otros países como si fueran ciudadanos de segundo piso o no se les respetaran sus derechos laborales. Hoy se respetan los derechos laborales y me parece fundamental que hay que señalar eso. Quienes han defendido los derechos de los trabajadores, incluso con reformas constitucionales, es la Cuarta Transformación. Claro, y yo creo que no hay duda en eso. Ahora, una parte sin lugar a dudas es fortalecer, digamos, las relaciones, el comercio, pero también hemos dicho, por el otro lado, tenemos que fortalecer la producción nacional, ¿no? O sea, el mercado interno, lo que producimos, y esa es otra de las grandes, digamos, patas de este proyecto. Sí, es que ahora se está fortaleciendo y una mejor competitividad a nivel nacional. ¿Cómo se fortalecía una industria si no tenía un marco legal? Si estaban importando, exportando, sin un marco jurídico fuerte. Y ahora celebrando que hay democracia hasta en las mesas del TLC, del TEMEC ahora, se hacen consultas, igual en la Cámara de Diputados, se hacen mesas para todas las reformas, se están llamando a los actores, se les está preguntando, se les está diciendo, a ver tu sector, ¿qué te hace falta la automotriz? En la Comisión de Economía hicimos varias mesas antes de la aprobación de los aranceles. Se les preguntó, varias. Se les llamó y se les dijo, esto se va a implementar, ¿qué opinan? Se tomó en cuenta. ¿Cuándo se había hecho eso? ¿Cuándo se había llamado a los... Sí, ¿no? En todos los estados se hicieron mesas para la revisión. No, siempre escuchar a los sectores. Y esta democracia no la soporta la oposición. Sí, no. No soporta mesas como esta. Ahora está el Plan México, ¿no? O sea, digamos, así como uno de los grandes impulsos para fortalecer... Es lo que te organiza tus diversas iniciativas. Platícanos un poco. Bueno, de esto. el Plan México tiene como objetivo principal en la relación con el exterior, ¿en qué estaría la diferencia? Yo creo que son 4 objetivos y después ya tienes muchos otros objetivos específicos, pero 4 esenciales. Vamos a necesitar importar menos. Eso. Número 1. Ok. Es decir, no podemos seguir aumentando importación al mismo ritmo que aumentamos exportación. Entonces, el objetivo, importar menos. Muy bien. 2, tenemos que exportar más y no solo Estados Unidos. Eso. Estamos demasiado concentrados en Estados Unidos. 85%. Entonces, tenemos ya un acuerdo con la Unión Europea que va a entrar en vigor a fines de este año. Estamos trabajando con Brasil y Argentina. Ayer me reuní con la India, que vamos a un acuerdo comercial preferente. Hay muy diversas iniciativas. Entonces, exportar más. Tercero, aumentar nuestro contenido nacional. Es decir, todo aquello para lograr estos primeros 2 objetivos que podamos producir en México hay que hacerlo. A veces no tienes la escala ni tienes los recursos para competir con lo que tienes en otros países, pero tenemos que intentarlo. Esa es la voluntad, es la decisión del país, ir en esa dirección. Entonces, aumentar nuestro contenido nacional. ¿En qué hemos tenido éxito? Para quienes nos están viendo. Por ejemplo, hace algunos años en México se ensamblaba en la industria automotriz, pero no producíamos autopartes. Hoy se produce más o menos el 26% de las autopartes y componentes de los vehículos se hacen aquí. Como que antes solo se ensamblaba, ¿no? Llegaba y hacías como maquila. Exacto. Se ensamble y ya. Exacto. Todo se generaba, las partes en otro lado, llegaban aquí y se ensamblaban. Ahora ya, tienes ya el 26% se hacen aquí. Fíjate, queda. Y México es el que surte el 46% de las autopartes de Estados Unidos. Entonces, esta es una industria mexicana en su mayor parte. No solo, pero en su mayor parte. Bueno, entonces aumentar el contenido nacional como lo hicimos en autopartes. El otro es acelerar innovación. México tiene que acelerar su capacidad de innovación. Para eso hay varias cosas. Si quieres, ahora tocamos el tema. Innovación no necesariamente es lo mismo que ciencia. Son 2 cosas distintas. Innovación significa que tengas tecnología que pongas en el mercado. Entonces, un ejemplo. La alerta sísmica es una innovación mexicana. Okay. No se puede reproducir en todo el mundo, pero es la mejor del mundo. No está en el mercado, pero vale. El otro día me decía una persona que se especializa en eso, me dice, lo que ustedes desarrollaron en México para alerta sísmica vale miles de millones de dólares. Es un desarrollo muy importante. Bueno, entonces, innovación
que te permite ir más rápido. Entonces, el plan México es, ok, vamos a importar menos, vamos a exportar más, vamos a diversificarnos más, Mercado. vamos a aumentar nuestro contenido nacional, que a la vez implica innovación. Todo eso es, en esencia, la dirección que debe de llevar el Plan México. ¿Para qué? Para reducir los impactos de los cambios que estás viendo en el mundo. Sobre todo que Y tienes para no un socio- depender. Tienes un socio proteccionista, Claro. nacionalista extremo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Esta es como nuestra brújula de lo que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, me dices aumentar el contenido nacional. Por ejemplo, estábamos importando todos los autobuses eléctricos e híbridos. Ya se están empezando a usar en México. Ahorita yo tengo que ir ya en 15 días a visitar la línea de producción ¿Y en dónde, Marcelo? en Hidalgo. En Hidalgo. Sí. Entonces son muchas empresas mexicanas que hacían diferentes cosas que ahora la están integrando. Porque dicen, "Oye, ¿por qué estamos importando el autobús?" La presidenta Sheinbaum, cuando estuvo en la jefatura de gobierno, impulsó un programa para hacer un autobús eléctrico en México, Ujú, que se llama Taruk, ujú. quiere decir Yo lo recuerdo. correcaminos. Ok. Bueno, ya están en línea de producción, ya está participando también Brasil, con Marco Polo, que es su empresa, porque igual se va a vender para ellos también. Es un ejemplo, pero como ese, te puedo nombrar muchos. Entonces, acelerando esa innovación, eso es una apuesta con una confianza en nosotros mismos, de que podemos sortear este mundo que estamos viviendo, muy proteccionista, muy inestable, con éxito, que nosotros tenemos las capacidades para hacerlo. Ese es el fundamento, digamos, del Plan México. Ahora, tiene muchos objetivos específicos, 15 polos de desarrollo. Eso, a ver, ajá. ¿Qué significa? Porque habíamos hablado de los polos de desarrollo, digámoslo, se impulsa con el gobierno de López Obrador pensando en lo del tren interoceánico, tú vas a, digamos, la lógica de conectar ambos océanos y tener una capacidad, digamos, de producción ahí de polos de desarrollo. El interoceánico Eso se amplía. tiene 11 11, ajá, que se formaron en la etapa del presidente López Obrador. ajá, De esos 11, 2 están muy avanzados, los demás Ok. están en diferentes grados de maduración. La presidenta Sheinbaum dice, bueno, ahora vamos a incluir los 15 estados de la República en esta primera etapa y luego vamos. a los Pero demás. ¿qué significa un polo de desarrollo? Significa que concentra los esfuerzos de infraestructura, estímulos fiscales, electricidad, agua, personal capacitado, personal que sepa manejar diferentes cuestiones técnicas, depende del polo. Cada polo tiene una vocación. Eso. Dices, bueno, aquí va a ser agroindustrial, aquí va a ser semiconductores, no porque digamos nosotros, sino porque es la vocación que tiene el lugar, es lo que existe en tu ecosistema. Entonces, Y promueves que todos, digamos, los astros se alineen, o sea, digamos, quiere decir que haya la electricidad necesaria, que haya la mano de obra capacitada, que haya incentivos fiscales, todo para que eso pueda desarrollarse de mejor manera y entonces sea más atractivo invertir. sea más atractivo, sea más rápido, les facilita la inversión también. O sea, la parte de gestión, ya sabes, se la Eso. reduces mucho. Ok. Y hay otra cosa que la presidenta ha promovido, que es un portafolio de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te reúnes con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que es muy capaz, y le dices, oye, ¿dónde vas a poner tus líneas de transmisión? ¿Dónde vas a aumentar tu generación de energía? Necesita la información con anticipación para poder hacer las inversiones. O sea, si tú le dices mañana en Querétaro necesito el doble de energía, ninguna posibilidad de lograrlo en un año. Claro. Bueno, entonces el portafolio de inversión lo que hace es registras todas las inversiones. ¿Dónde son? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el monto? ¿Cuántos Ok. empleos? Necesidades de agua, de energía eléctrica, de vivienda, que son muchas. Y vas generando. Salud. Ujú. Y le dices a las dependencias, esto es lo que se necesita para la inversión, para que puedan planear lo que van a hacer, porque no podemos responder intempestivamente o en desorden, porque no te sale bien, necesitas planearlo. Entonces, por eso es el portafolio de inversión. Entonces, los polos de desarrollo son 15 en toda la República, 7 están en obra, ya, hay que hacer obras diferentes, puentes, energía eléctrica, agua, en fin. 4 van a iniciar obras en marzo y los restantes en julio. Son los 3 etapas de los 15 De este año. de este año. Sí, no, es más, la presidenta nos dice van bien lentos. Claro. Sí, Quiere que ya estén, ¿no? no, esto lo que está mencionando el secretario, sí quiero recalcar. Estamos contando esta diferenciación de lo que era antes y lo que hoy es la cuarta transformación. Estamos contando con un proyecto de desarrollo industrial. O sea, es muy importante ese concepto. No, porque se abandonó la política industrial, es a lo que te refieres. Sí, La política industrial, que es lo que estás tú diciendo, Claro. se abandonó. ¿Abandonó? Se decía que era el mercado.
Claro, que solito se dé, y entonces si lo compramos más barato de afuera, pues ¿qué más da? Que no importa, que solito se acomode. Y entonces la política industrial ahora, perdón que te diga, no. Es algo que postuló la presidenta desde su campaña. Andrés Manuel también lo echó a andar en muchas iniciativas, que es el Estado tiene una participación sustantiva en orientar qué es lo que quieres producir. Voy a poner un ejemplo, ya no me extiendo más. Recién la firma de Moderna, Secretaría de Salud, para producir en México las vacunas de ARN mensajero. Esto es una nueva tecnología, ¿no? Sí. No las producíamos. Nos quedamos como una prioridad aprender a desarrollarlas. No, yo creo que la pandemia puso en evidencia muchas, a ver, vacunas, pero respiradores, insumos médicos, o sea, de repente te das cuenta, la pandemia es clave para entender lo que significa depender, la codependencia de... Y no tener esa tecnología. Exacto. O sea, tú dices, bueno, pues no tenemos vacunas RM. ¿Quién tenía RM? Pues Estados Unidos y otros países muy pocos, quizá 3. 2 o 3. Y está programado para 2030 y a producir aquí cerca de 10 millones. Se firmó eso es política industrial. O sea, tú vas, buscas a Moderna, le dices, ¿qué necesitas? Vente para acá. Vamos a necesitar muchas cosas muy complejas. Otra, se está trabajando inmunoterapias avanzadas, que es CAR T cells, que quiere decir, tomas unas células de tu espina dorsal, de la médula, células T, las llevas a clínica, con un vector les das la instrucción de que debe tu sistema inmune atacar un cierto tipo de cáncer. Y te lo vuelven a poner. Entonces, tu sistema ataca a esas células cancerígenas que antes no reconocía. Estos tienen un promedio de efectividad de 63%. O sea, olvídate de quimios y radios. Entonces, eso está trabajando aquí en nutrición, Politécnico, Secretaría de Salud, para que este año se empiece a hacer en México. Es todo un esfuerzo gigante, ¿no? Eso es la política industrial. Ahora, aquí hemos estado hablando mucho de soberanía y precisamente esto tiene que ver también con eso, o sea, la soberanía nacional tiene diferentes aristas, una fundamental tiene que ver con ir avanzando en una política que te permita pues, no depender del exterior económicamente. Pues hay que ver el caso de España. España entregó su energía y pagar la luz en España es más caro que pagar una hipoteca. Entonces eso es muchas veces lo que no entienden pues los de siempre, ¿no? La oposición, cuando dicen hay que entregar todo a los privados. No, la parte medular del gobierno es tener en sectores estratégicos el mandato y la soberanía de estos sectores estratégicos. La energía es uno de ellos, evidentemente la política industrial es fundamental. Como empresario, yo lo que les digo, me encantan estos polos de desarrollo, porque están tropicalizados a cada región. Tú no puedes en una región meter, por decir algo, una embotelladora si no hay agua. O sea, por decir un ejemplo. Entonces están muy bien focalizados a cada región, está muy bien tropicalizado. Es una política industrial. Y en los hallazgos que hicimos en nuestras propias consultas del TEMEC, porque como ente soberano, que es el Senado, también hicimos nuestras propias consultas. Ahí el secretario de Economía nos están reclamando. No es cierto, no, ahí estamos en plena coordinación, pero hicimos nuestras consultas. Me llamó mucho la atención que aunque estamos hablando del TEMEC, todos los sectores que vimos hablaban del Plan México, sí, de que hay una política industrial, de que se proteja esta política industrial y que se proteja también el conocimiento mexicano, porque también nuestros empresarios, nuestros organismos e instituciones del gobierno generan tecnología, generan conocimiento y es bien importante lo que también está haciendo el INPI, es histórico el registro de marcas y patentes que se está dando y es un hallazgo que yo no esperaba sinceramente en el asunto del TEMEC, esperaba más la relación con los Estados Unidos, pero los empresarios se sienten por primera vez acompañados en la generación de la riqueza por las autoridades del gobierno federal. A ver, vamos a ver este video de hecho en México y ahorita vamos con Luz María, adelante. Sí. A la cachi, cachi, porra. Somos el Politécnico Nacional y estamos hechos en México. Es un reconocimiento a la calidad, a la excelencia de sus profesores, administradores, innovadores, científicos y sobre todo también para los estudiantes, para que sepan y tengan presente todos los días la excelencia a nivel académica, a nivel científica e innovadora que tiene su Instituto Politécnico Nacional. Siempre sigan sintiendo ese gran orgullo de haberse formado en el Politécnico y sobre todo que sigan con esa conciencia social, que los pasos que den en la industria, en la academia, en la innovación, siempre vayan con un sentido social, así como se creó el Instituto Politécnico Nacional. A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestro
agradecimiento por siempre voltear a vernos para los proyectos más importantes de nación, al secretario de Economía por ese gran cariño que le tiene al Politécnico. Lo hecho en México está mejor hecho. Con el corazón en la mano, consume lo mexicano. Luz María. Presidente, cuando caminas de la mano con los 4 ejes de academia, con el pueblo, con el gobierno, con la iniciativa privada como lo hace el licenciado Marcelo y nos ha enseñado a quien hemos caminado como él, todo es éxito. Cuando escuchas a la academia, y no nada más a los docentes, sino a los alumnos. Potencial en México hay, creatividad hay. Hasta para tener una marca de automóviles propia ya estamos listos. Hay que creernos. O línea. Claro Bueno. que sí. Entonces, cuando caminas con ellos, le da certidumbre también a los inversionistas. Hemos caminado con los inversionistas desde que inició nuestra presidenta y le dio certidumbre ante la crisis de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Con el licenciado Marcelo también, agarraron a la iniciativa privada previendo la crisis que se iba a dar, caminaron con ellos y le dijeron, va a haber estos polos, que se trata de esta es una estrategia integral que cubre todo, hasta ayudarles a la gestión con CFE, con su regularización de tal, protegiendo su marca también. Claro. Es un proyecto integral, aquí no se zafa ninguna arista. Entonces, ¿qué le da eso? Certidumbre. Sin duda. Entonces, cuando dicen, pues es que no, y nos quieren pegar es que no estamos listas, y es que la oposición entreguista. Es que Estados Unidos dice esto. La presidenta tiene comunicación con Trump. El licenciado Marcelo está 3 veces en Washington. Hay comunicación. ¿Qué necesitamos? Nada más fortalecer, no nada más como existe en este espacio, sino ir nosotros como funcionarios y decir en nuestras redes sociales la verdad. Y que quienes nos escuchan también no se crean las noticias falsas, pero además nos ayuden. Ahora, afortunadamente, los chicos ya están más integrados en esta política y ya no los engañas. Vamos a hacer eso. Y el hecho en México, que yo lo celebro, porque es decir, ante cualquier nación, México es fuerte en su política económica interna. Y cuando ellos lo ven, ya no te pueden condicionar. Eso es fundamental y es fantástico en México. Yo lo celebro, estaré apoyando toda la ruta hacia el desarrollo de México y también celebrar lo que se está haciendo en el TEMEC y las políticas que vienen. Sin duda. Ahora, algo adicional a que he hecho en México ya de por sí es importante, es el hecho de que siempre ha habido, digamos, una preocupación de que, bueno, pues estudias en la universidad, vas al Poli, vas a la UNAM, sales de estudiar, no encuentras chamba de lo que estudiaste, ¿no? O sea, como que también empata con esto de ir formando lo que se requiere también en función de que todas estas jóvenes que están estudiando en diferentes ingenierías, en diferentes carreras, especialidades puedan salir y decir, pues claro, o sea, está orientado ya a una vocación, ¿no? Sí, por supuesto. Económica. Bueno, ahora estamos trabajando mucho también, creo que lo mencionas, con las instituciones educativas. Ya estamos analizando, estudiando, previendo el impacto de la inteligencia artificial, que es inmenso. Usted va a cambiar el mercado laboral, en buena medida. Entonces, trabajar con las universidades, pero también con educación técnica, con ALEP, el TEC, muchas instituciones, el Tecnológico de México, para ajustarnos a lo que va a venir. Por ejemplo, hoy tiene mucho más demanda ciberseguridad, si tú sabes programar ciberseguridad, a cualquier contaduría. Sí. ¿Por qué? Porque pues ya puedes por inteligencia artificial ir sustituyendo lo que hacen los contadores. Es un ejemplo, pero hay muchos. Hay cosas y que... no es que obligues, es que, no, o sea, abres posibilidades, informas, no, y abres las carreras. Y si no abres las carreras, pues no podría la gente hacerlo, pero hay que informar y abrir las carreras. Entonces estamos haciendo un ajuste de los currículums universitarios. Eso. Para abrir a otras opciones, más apegadas a lo que va a venir en el mercado laboral. Entonces tus probabilidades de encontrar trabajo son muchísimo más altas. Claro. Y de también, tener mejores ingresos, salarios, ¿no? O sea... Y también de apoyar las iniciativas mexicanas. O sea, por ejemplo, este año vamos a sacar la convocatoria de innovación que está organizada en función de preguntas, cosas que tenemos que resolver. Y entonces el concurso es quién te presenta la mejor idea para resolverlo.
Ok. Por ejemplo, nosotros necesitamos en exportadores de sal transportar la sal por un lecho que tienes que cuidar mucho por razones ambientales. Entonces admite diferentes tipos de solución. Pero entonces lo que vas a hacer es preguntarle a pues las instituciones, las microempresas, a quienes tengan representación o posibilidad en México de poder solucionar esa pregunta específica. Y como esa tenemos como 100 preguntas. Entonces, ¿qué hacemos normalmente cuando se lo encargas a un área? Pues busca alguna empresa y normalmente lo que hacemos es importar una solución. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestras soluciones y apoyar a las personas que participen y darles los contratos a esas personas o a esas instituciones. Entonces es parte de lo que estás hablando. Como otra, las empresas que necesitan y trabajar con las universidades, con las instituciones tecnológicas para que se preparen respecto a esas necesidades. Y porque una cosa adicional también tiene que ver con que, a ver, por un lado, si tú estás apostando a que haya mejores condiciones laborales y que los propios empresarios inviertan más, es decir, en salarios, en prestaciones, en, obviamente, obligación de tener a todas y a todos en seguridad social, apuestas a que hay una negociación colectiva mucho más intensa, que permita mejorar salarios, ingresos, en fin. Por el otro lado, facilitas, digamos, a estos propios inversionistas, empresarios, las cosas desde otro lado, ¿no? Sí. O sea, porque lo increíble es van abaratando costos que antes eran importantísimos y que logren pues también que sea viable el hecho de que tengas mejores condiciones laborales, ¿no? O sea, a la par que tú elevas los salarios, también tienes que apoyar a las empresas. Exacto. Porque si no, digo, siempre es el juego y la mentira de no, pues entonces cada vez más obligaciones. No, tienes que pagar bien, porque no vamos a seguir apostando por un país de salarios bajos, no beneficia a nadie por muchas inversiones que lleguen. Y no es viable. Y por el otro lado vamos apoyando a que eso aún así no represente inviabilidad en la inversión. O sea, el apoyar a las empresas. Ahora, tener en mente lo siguiente, el 95% del empleo lo generan empresas pequeñas. Sí, sin duda. Y normalmente, y ahí subrayo lo que acabamos de hacer por instrucciones de la presidenta, comités de promoción de inversiones que son los empresarios de los estados, las y los empresarios. ¿Por qué? Porque normalmente con quienes hablamos son con las empresas grandes. Sí. Entonces a la presidenta, bueno, y entonces las medianas y chiquitas, ¿quién les hace caso, no? Entonces hagan su comité en cada estado y registremos las inversiones, aunque sean pequeñas. Está bueno. Para tratar de apoyar a esas empresas. Entonces es parte de lo que tú dices. O sea, hay que apoyar a las empresas al mismo tiempo que elevamos salarios y productividad. Y es apoyar, insisto, por el otro lado es apoyar a las empresas, no como antes. Antes, ¿cuál era la lógica también? Pues te apoyo. Bajos. No, pero eso es una. Pero la otra es, como voy viendo y como me conviene, también no pagues impuestos. O sea, con donaciones fiscales, o sea, la lógica, y el empresario estaba muy acostumbrado, y cuando yo llegué a la Secretaría del Trabajo era eso, era apóyenos, y siempre era la lógica del privilegio, de bajándome impuestos, apóyame dejándome de obligar a cosas laborales. No, pongámonos de acuerdo, se pagan impuestos, se tienen que respetar los derechos laborales y a todos nos conviene que haya mejores salarios, o sea, reactiva la economía. Y por el otro lado, te vamos a ir apoyando a facilitarte las inversiones en todo lo que aquí tú planteabas, incluso. Sí, desde la parte Jesús. local es fundamental lo que estás diciendo. A ver, Que no haya corrupción. eliminas eso. A ver, el primer tema sobre el tema educativo, que ya está planteado inclusive en los polos de desarrollo como parte de los estímulos fiscales, tú ya vas a poder estimular y dejar un cúmulo de conocimiento desde la región a través del conocimiento y formación de jóvenes que ahí se estén desarrollando. O sea, te estás refiriendo a exenciones fiscales por innovación. Sí. O sea, hay Ok. exención. Si tú inviertes en innovación, tienes menos impuestos. Eso sí, porque estás invirtiendo en algo que tiene un efecto expansivo. Sí, que eso es muy distinto a condonaciones Sí, y a contentillo. Que te regalo dinero, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo hecho en México, ahí yo resalto dos temas. Primero, la identidad, que es fundamental como pueblo mexicano, el que
generes bonanza. Ni sabemos lo que producimos. Estamos ajenos a. Entonces ahorita con lo que está haciendo y con todo ¿Sabes lo que pasa? ¿Sí? Es tanto impresionante lo que que producen. traen, ahorita en la Secretaría de Economía tienes una identificación de proyectos regionales, locales muy preciso. Entonces vas a tener y poder detonar de abajo hacia arriba esos proyectos que se están mencionando ya con tecnología, con una marca, con un distintivo. Por el hecho en México. Por lo hecho en México. Sí que es un tema de identidad, pero también de verificación del contenido nacional. Eso nos va a servir muchísimo para las exportaciones a todo el mundo. Me lo está pidiendo todo el mundo. No, y te voy a decir una cosa, a ver, si tú ves hecho en México, que trae el sellito de hecho en México y que está al lado otro producto que no es hecho en México y te cuesta igual, digo, el corazoncito manda también. Sí, y aparte, regresando un poco, dos temas. La parte educativa. En Nuevo León tenemos ahorita una gran oferta laboral para técnicos. Es muy importante el trabajo que está haciendo la presidenta. Estuvo el fin de semana en Nuevo León, fue a inaugurar una prepa, pero las prepas técnicas se vuelven fundamentales, porque como lo dice el secretario, con la inteligencia artificial, muchas carreras tradicionales van a tener que ser, en la posibilidad de cada quien, ser suprimidas por estos escuelas técnicas o oficios que te van a permitir ir desarrollando desde la preparatoria una carrera. Y el tema de los impuestos, pues a mí nunca me condonaron impuestos. El problema de la condonación nunca me tocó, y el problema era también la distorsión del mercado. Condonación ya. No, pero el tema es, yo como empresario nunca me condonaron, no, ya no me va a tocar, pero nunca me condonaron. Pero el otro tema es, era un asunto de ajuicio, era beneficiar a ciertos espacios, ciertas cúpulas, pero realmente distorsionabas el mercado, porque ¿cómo compites contra una empresa que le condonaron 5, 6, 7 mil millones de pesos? No hay manera de competir. Que reportaba pérdidas y lo dejaban pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, el empresario rico y la empresa tronada. Exactamente, ¿no? Que hay muchos casos de esos y se celebra que ahora la competencia es mucho más leal para todas las personas que generan riqueza en el país. A ver, escuchemos a Aurelio Nuño, ¿qué dice respecto a este asunto? Adelante. Si hoy este gobierno tuviera un poco de más capacidad fiscal, si hoy este gobierno no hubiera hecho una reforma judicial, que básicamente paralizó la confianza en este país, si no hubieran hecho lo del amparo, si no estuvieran amenazando con una reforma política que mete más tensión todavía, si no hubieran deshecho la reforma energética y este país tuviera inversiones, y una cosa muy importante, no hubieran renunciado a hacer política exterior más allá de Estados Unidos. ¿Con quién tiene diálogo México? ¿En qué momento hemos visto un diálogo estratégico de México con Canadá o con la Unión Europea o con Sudamérica? Nos hemos concentrado en estar ahí y se ha desperdiciado y se ha maltratado mucho al servicio exterior, que es parte de esa capacidad del Estado. Si no hubieran hecho todo eso, no lo sabemos, pero posiblemente hubiera más alternativas, y dentro de un mundo muy complicado, a lo mejor la presidenta, pues a lo mejor tendría un poco más de maniobra para no tener que responder siempre cabeza fría y voltearse para el otro lado. Yo sé que está en una situación muy difícil y creo que en ese contexto lo ha hecho bien y lo he dicho públicamente, pero no podemos dejar de ver que su gobierno, su movimiento han dinamitado parte de las fortalezas del Estado. A ver, el experto. Nada más con decirte, a ver, es increíble que se atreva a decir eso. Cuando ellos trajeron a Trump en plena campaña, humillaron al presidente de México entonces, Enrique Peña, que era su jefe, en el propio Palacio Nacional. Algo así nunca pasó en la historia de México. A ver, México hoy está en una situación mucho mejor que la que cualquier momento pudo haber estado el gobierno que ellos tenían. Sin duda. Y simbolizado simplemente porque también hay muchos jóvenes que nos están viendo, y lo que les estoy diciendo ya pasaron hace algunos años. Pero yo qué diría, bueno, dijeron que no íbamos a tener inversión extranjera por la reforma judicial, tenemos inversión extranjera histórica. Dijeron, dice él, no tienen diálogo con otros países del mundo, pues no ven los periódicos. Vamos a ir a la APEC, va a ser sede México de la APEC. Acaba la presidenta de recibir al vicepresidente de Brasil. El lunes llega el vino el primer ministro de Canadá. Pues hay que mandarle una síntesis ahí al Senado. Sí, vamos a mandar. Mándasela, por favor, porque no está enterado de nada. O no está enterado, o es la misma lógica de la derecha. O sea, a ver, mentiras, todo lo que pueda abonar a la incertidumbre, a ellos, como bien decía Marcelo al inicio, creen que les funciona políticamente, ¿no? El desastre, Pero además tuvieron su oportunidad y fallaron. Claro. ¿Sí? Si no, ellos seguirían gobernando. Ellos fallaron. Exacto. Fallaron, a México lo humillaron
a un grado superlativo. Yo creo que es la peor ofensa que ha recibido México en toda su historia moderna, de la Revolución Mexicana para acá. Coincide. Y entonces pues no tiene ningún punto de arranque, de credibilidad o un fundamento razonable para decir lo que está diciendo, porque para hablar hay que tener resultados. Los resultados tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí están en la lista del día de hoy. Esta posición yo creo que es insostenible. Sin duda. Una más, vamos a escuchar a Dorin. Siempre importa, ¿no? Para ver en qué anda la oposición en estos días. Adelante. Los republicanos básicamente quieren mantener todos el tratado, pero quieren que el tratado tenga condiciones de garantía en la colaboración, en el combate al crimen organizado, al fentanilo, a los cárteles en México. El PAN propuso que se le adicione un capítulo al tratado, tiene que haber un capítulo de seguridad. Nosotros creemos, se los dijo la diputada Manque Granados, que si hacemos un tratado con un capítulo de seguridad que garantice la colaboración, nos quitamos esta amenaza permanente de las tarifas. Qué verdad. Bueno, yo te diría lo siguiente, mira, el PAN, en primer lugar, tienes a García Luna en la cárcel. Exactamente, es que el cinismo es... Para empezar. ¿Verdad? Ahora resulta. Entonces, son los que menos autoridad tienen, ¿no? Me parecía una cosa como la extensión. Pero lo segundo, con todo respeto para Federico, ¿cómo vamos nosotros a promover una certificación? O sea, esa fue la lucha cuando estaba el PAN en el poder con Vicente Fox por la certificación respecto a la lucha contra las drogas, que era una forma, un instrumento de presión. Entonces, la estrategia de México en esa época, de ese gobierno, fue cómo nos quitamos de encima la certificación. Lo que está proponiendo ahorita es otra certificación, peor, porque está asociada al Tratado de Libre Comercio. Que es un documento comercial. Entonces, si no haces exactamente lo que ellos quieren, van a poner en peligro la relación comercial. Eso es un despropósito, eso yo no creo que nadie la suscriba. Puede ser oportunismo político a corto plazo, pero además, ¿por qué vamos a hacer eso y sujetarnos a la verificación por parte de los Estados Unidos de manera unilateral? Claro. Eso sería suicida para México, ya independientemente de qué partido estés. Pero es la actitud, ¿no? Es decir, que incluso ya no digamos del presidente del PRI, es una vacilada ya, Lito, que se la pasa en Estados Unidos. Es tu compañero. Sí, lamentablemente está ya 12 años de mi lugar. Oye, pero ya anda por allá, ¿no? Más pero que... es que el chiste se cuenta buscando solo. ¿Qué está invocando? ¿Qué está buscando? A ver, ¿por qué se la pasa por allá? También es totalmente contrario a lo que eran los estatutos del PRI. Claro. Está buscando la interrupción. Está buscando el intervencionismo. Se volvió pro Maximiliano de Habsburgo. Es un vocero de ciertos intereses de los Estados Unidos. Y él en su ingenuidad está pensando como que él va a ser el prócer de otro país. Él es mexicano, bueno, hasta donde yo me quedé. Ser el Milei de aquí. Exactamente, pero yo entendía que era mexicano. Pero ¿y cuál será su estrategia? O sea, ¿qué sector de la población estará pensando que digamos, de pasársela ya pidiendo, exigiendo? No solo él, Lili Telles, digo, todos los días en Fox News diciendo una serie de mentiras y falsedades permanentes. Pues sobre todo con este deseo, ¿no? De fracturar, de generar que este ambiente del narcogobierno. Es ser como la internacional de la nueva derecha populista que estamos viendo. Es decir, es tratar de inscribirse en esa corriente, buscar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sí, y con eso sustituir la debilidad que tienen en México. Pues no puede haber otra lectura. Sí. Y eso es totalmente contrario al interés nacional. Yo creo que mi conclusión es que en México ya no representan a nadie, están tratando de representar intereses extranjeros. Punto. Ahora, el PAN siempre tuvo esa postura, pero el PRI siempre tuvo la postura totalmente contraria. Increíble. Porque lo que están invocando, ¿qué es? El apoyo político de Estados Unidos. Uh-huh. A ver, escuchemos a Lito, nomás ya para cerrar. ¿Qué quiere el presidente Donald Trump? ¿Qué quiere el gobierno de Estados Unidos? Confianza, certeza, certidumbre, cercanía y jugar políticamente y hemisféricamente. Hoy le reitero, el PRI está a favor de la colaboración y de la cooperación, de que destruyan los carteles del crimen organizado en México. Al crimen organizado se le combate, se le enfrenta y se le lleva a la justicia. No podemos permitir que sigan destruyendo el crimen organizado en nuestro país. La próxima semana estaré en los Estados Unidos como he estado. Claro que les voy a dar información. Aquí está la información. Les voy a dar todos los datos. Hemos presentado iniciativas y espero poder volverme a reunir, a trabajar con muchos de ustedes. Bueno, yo diría que para empezar, el pobre cuate que hace la traducción, ¿no? Bueno, dice que ya le da tiempo. Yo diría que esto es simple y llanamente
como yo lo veo, es voy a convertirme, piensa él, en una figura que merezca algún tipo de apoyo del sector más radical de la derecha de Estados Unidos. Sí, es casi una postura mendicante la que ves ahí. Por favor, háganme caso, a costa de los intereses de México. De México. Eso es una deslealtad a México tremenda. Eso, o sea, pero digamos, reiterar el hecho de que es antipatriótico. Porque además él viene de un gobierno que ya tuvo el poder muchísimos años, que fue cuando más hubo expansión del narco en México. Perdón, pero son los datos. Sí. Entonces, y el otro, su secretario de Seguridad, está en la cárcel. Entonces, ¿en base a qué? ¿Cuál puede ser su autoridad en cuanto a la eficacia de sus acciones, en cuanto a la contundencia con que combatieron este fenómeno? Ninguna. Y lo importante, digamos, a mencionar, y con eso ir cerrando, Marcelo, Luz, Jesús y Waldo, de todas maneras, todo este ruido que a veces en redes sociales parece tener como cierto espacio porque está construido artificialmente, ampliado a través de bots y de muchos millones que le están metiendo. Lo importante a saber es, por mucho ruido y que van para allá y gritan, y realmente hoy podemos decir que hay una buena relación, no solo entre México y Estados Unidos, sino, ¿no?, justo lo que estás diciendo, Marcelo, o sea, lo que viene para nuestro país, en qué lugar estamos respecto a no solamente el comercio con Estados Unidos, sino los planes que tenemos para fortalecer nuestra economía interna. Bueno, yo te diría, en primer lugar, México es el principal cliente de Estados Unidos. Sí. O sea, lo primero que tenemos que tomar como base es que nuestro país es un país que le compra a Estados Unidos más que China, Alemania y Japón juntos. O sea, eso no siempre lo tenemos presente. Yo hice hasta mis sesiones de inducción, ya sabes, con todo el equipo negociador, para decir, saber, necesito que cambien su chip. Porque siempre llegamos, ya sabes, ¿no? Es decir, nosotros somos el comprador número 1. Entonces sí, los señores nos compran mucho, nosotros compramos muchísimo también. Por ejemplo, los gaseros de Texas, México es su principal cliente. Esos señores son muy poderosos en Estados Unidos. Lo segundo, todo el Medio Oeste, los granos que importamos, pues son los estados más importantes para el presidente Trump. Entonces, también tenemos elementos para poner sobre la mesa que explican esto. La integración entre los dos países, etcétera. Bueno, entonces, hay un poder de negociación de México mucho mayor al que suponemos tradicionalmente. Otro factor clave, que tienes un gobierno fuerte en México. Claro, con apoyo popular. El problema con Aurelio y su partido y ahora Alito es que el PRI era tan débil. Claro. Quitaron al candidato en ese tiempo, Donald Trump, y les puso la humildad del siglo. En este caso estás negociando sobre la base de un gobierno que es fuerte, que tiene respaldo, y eso lo saben también. Claro. Eso es un factor clave. Entonces, tenemos elementos de negociación, los estamos usando, vamos por un camino, yo creo, muy bueno, si te pones a ver lo que eran las perspectivas hace un año. Tengo un optimismo muy razonado, no es por decirlo nada más, y nos va a ir bien. Nos va a ir bien porque ya pasamos lo más difícil. Lo que viene no puede ser más difícil. Nosotros estuvimos solos al principio del gobierno del presidente Trump. Ahí está. Nos va a ir bien. Pues vamos cerrando con dos cosas importantes. Iniciamos hoy la colecta de solidaridad con Cuba. Vamos a tener varias sedes de recolección, envío de ayuda humanitaria, medicamentos e insumos médicos, linternas de mano, lámparas solares, productos de aseo personal, alimentos no perecederos, en fin, vamos a estar difundiendo esta lista y diferentes sedes en todo el país para todas y todos nuestros compañeros de Morena que quieran sumarse a esta colecta de solidaridad con nuestro país hermano que es Cuba. Y vamos cerrando, si les parece bien, con esto que...